Los justos obedecen los mandamientos de Jehová Dios. Los justos obedecen los mandamientos de Jehová Dios. Bienvenidos, preciosos reyes amados, a la convocatoria semanal de este Shabbat, en donde van a tener alimento espiritual que el Padre bueno Jehová Dios ha traído para cada uno de quienes se conectan en este día. Que hoy sea un día de gozo y de júbilo para ustedes, para todos nosotros, porque estamos celebrando la gran fiesta de este Shabbat de delicia. Y vamos a entronizarlo primero adorando a Jehová Dios por ser el Dios vivo, al Dios que le creemos y le servimos. Y le decimos, gracias Padre Santo, bueno y fiel Jehová, por tener preparado este día desde antes de la creación del mundo, en donde tienes contentamiento de hacer un alto a todas tus actividades para descansar, y junto a ti lo hace tu pequeña manada. Por eso te bendecimos, te glorificamos, santificamos tu nombre, Señor, porque solo tú eres santo, Dios de pacto, Dios fiel, Dios de justicia, Dios de misericordia y de bondad. Bendecimos este día en tu nombre, Señor, porque estamos junto a ti para recibir tu palabra de vida que nos exhorta, que nos corrige, que nos alecciona, que nos guía para tener una semana victoriosa, que solo lo logramos estando en tu presencia. Por eso, Padre Santo, para ti el honor, para ti la gloria, por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Queda aperturado este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Bienvenido a este segundo Shabbat del octavo mes bíblico. La primera lectura está tomada del libro de Éxodo, capítulo 22, versos del 20 al 26. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero, no le exigirás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Sino, ¿cómo podrá dormir? Si no se lo devuelves, él clamará a mí, y yo lo escucharé, porque soy compasivo. Amén. El salmo es el 18 y los versos son el 2 al 3a, el 3bc al 4, el 47 y 51ab. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 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 Yo te amo, Señor, mi fuerza. El Señor es mi roca y mi fortaleza.
es mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 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 Es mi Dios, es la roca que me da seguridad. Es mi escudo y me da la victoria. Invoco al Señor que es digno de alabanzas y me veo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 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 Viva el Señor, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios que me salva. Tú que a tu rey das victoria tras victoria y sigues con tus favores a tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. 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 Segunda lectura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 5c al 10. Y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. A su vez, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. De este modo, pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. De hecho, a partir de ustedes, la palabra del Señor se divulgó en Macedonia y Acaya, y más allá aún. Su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Amén. El Evangelio es del evangelista Mateo, capítulo 22, versos del 34 al 40. Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Amén. Ley espiritual está tomada de Mateo 22, los versos 37 y 39. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
En el complemento de la primera lectura de Éxodo 22, los versos son el 20 y 21. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el verso es el 9. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. En el Salmo 18, el verso es el 3. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. La ley y complemento sin referencia de citas bíblicas dice así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y es mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. El título: los justos obedecen los mandamientos de Jehová Dios. Amén. Introducción. El término fe es evocado por la Iglesia actual como un sentimiento positivo. Es una carga emocional que se pone delante de Jehová, a tal punto que se le obliga a accionar como el genio que sale de una lámpara mágica, capacitado para cumplir 3 deseos de quien tiene una obsesión frenética. Como si nuestras emociones fuesen realmente influyentes, al grado de hacer que el Todopoderoso haga lo que le exigimos entre sobresalto. Pura falacia. Multitud de personas terminan frustrados al ver que han gemido, llorado, rogado y nada que acontecen lo que le piden. Simplemente, en actitud hipócrita, repiten la receta de lo que otros han dicho que resulta. Jehová Dios no se mueve por obras exteriores, anhela que le busquemos con todo nuestro espíritu, como lo manifiesta Isaías 29:13. El Señor dice: este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. La palabra hebrea para fe es emunat y es traducida como fe, fidelidad, firmeza o confianza. Es usada por primera vez en Éxodo 17, verso 12. Se le cansaron los brazos a Moisés. Entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así, Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol. Moisés perseveró en el propósito de vencer en medio del combate. La raíz de la palabra hebrea emuná es la palabra amán, que se puede traducir como fidelidad. A continuación, les presento 2 versículos que expresan que fe es igual a fidelidad, evaluado desde el contexto. Deuteronomio 32, verso 20. Esconderé de ellos mi rostro, dijo, a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles, es decir, que son incapaces de mantenerse honrando con firmeza el mandamiento en medio de la adversidad. Ahora, Oseas
2, verso 21. Te haré mi esposa con fidelidad y entonces conocerás al Señor. Expresa que el Señor, es decir, nuestro dueño, se muestra íntimamente a quienes, como su novia, son capaces de guardarse en la santidad del pacto matrimonial hasta la parucía. Así como la peor traición entre los esposos es la infidelidad, lo mismo experimenta el amado Yeshua, nuestro Señor, cuando las personas deciden poner su confianza o fidelidad en los ídolos del mundo, la carne o el demonio. No podemos venir delante del justo juez con una lista de peticiones si primero no nos aseguramos de estar obedeciendo su doctrina. Veamos 2 versos. Primera de Juan 3, verso 4. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Santiago 4:17. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Ambas citas son del Nuevo Testamento, plasmadas por los líderes a quien Yeshua encargó sostener la eclesía naciente, transmitiendo su doctrina, a fin de producir discípulos de nuestro amado Señor. Ahora bien, pueden notar que ambas citas de pecado tienen presente el juicio debido a las obras que practicamos. No podemos solo amar de labio, se requiere de honorabilidad para prevalecer fiel en el mandamiento de nuestro Señor frente a la tentación. Y eso es un aspecto del ejercicio del amor, al desarrollar el carácter de Yeshua para realizar las buenas obras que el eterno Padre Jehová ha preestablecido, para que caminemos en ellas. Por tanto, no se trata de tener la emoción correcta, sino más bien el pensamiento correcto, fundamentado en el prejuicio de los mandamientos, lo que produce sentimientos y emociones sanas. Es vivir dentro de los límites de la nueva alianza, lo que provee todas las cosas. Jehová anhela ser obedecido para bendecir, como se lee en Deuteronomio 30, versos del 15 al 20. Mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad, o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que sin duda serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida, y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Muchas personas profesan en su adoctrinamiento mundanal que lo importante son los buenos sentimientos. En el Edén, el diálogo sostenido por la serpiente, sacando a Dios de la ecuación, se puede interpretar como una buena idea. Ella solo estaba ayudando a la primera pareja humana para que lograsen ser semejante a Dios, y así no tendrían que volver a obedecerle.
Ellos decidieron poner en práctica el consejo que les dio. Los carnales son aquellas personas cuyas decisiones se basan en proveer para el placer de su sentido. Lo único que desean es una vida llena de comodidades. A estas personas no les gusta tomar la cruz, por lo que detestan seguir la instrucción del profeta, y en su rebeldía plagada de iniquidad aseguran que el maestro, quien les enseña la palabra de Jehová, es el enemigo. Emocionalmente lo pueden asegurar sin ninguna duda. En contraste, los espirituales se identifican a través de Gálatas 5, versos del 22 al 25. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. En el Evangelio de Mateo 22, Yeshua enseña a las multitudes con parábolas, respondiendo varias preguntas de los fariseos y saduceos. Y hoy le pregunta un maestro de la ley sobre cuál es el mandamiento más grande de la ley. Nuestro Señor enfatiza la importancia del amor por Dios y al prójimo y advierte contra la hipocresía religiosa. Yeshua HaMashiach, cuando se le pregunta cuál es el mayor mandamiento de la ley, enfatizando la importancia del amor al prójimo, cita este mandamiento dado en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca y escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Los versos del 4 al 6 de la presente cita expresa la imperante necesidad de amar a Jehová, mientras que los versos del 7 al 9 expresan el amor al prójimo. Avanzando con la primera lectura, Jehová, el Señor, nos muestra que el emigrante, las viudas y los huérfanos son parte del prójimo que debemos amar. No podemos ser indiferentes por el hecho de no estar emparentados. Más bien, no se pueden abandonar a su suerte, porque Jehová nos pedirá cuenta de ello. El código de la ley hebrea se caracteriza por su justicia hacia el pobre y el menos afortunado. Dios insistía que el pobre y el indefenso fueran tratados muy bien y se les diera la oportunidad de restaurar sus fortunas. Debemos reflejar la preocupación de Dios por el pobre y ayudar a aquellos menos afortunados que nosotros. Prosiguiendo con la segunda lectura. Todos nosotros debiéramos responder a las buenas nuevas como lo hicieron los creyentes de Tesalónica, volvernos a Dios, servir a Dios y esperar por el regreso de su Hijo Cristo. Deberíamos volvernos del pecado a Dios, porque Cristo viene a juzgar la tierra. Deberíamos ser fervientes en nuestro servicio, porque disponemos de poco tiempo antes de que Cristo vuelva. Debiéramos estar preparados para el regreso de Cristo,
porque no sabemos cuándo vendrá. A través de este libro, Pablo enfatiza la segunda venida de Cristo, debido a que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida. Pablo la anima a mirar hacia adelante, a la liberación que Cristo traerá. Una esperanza del creyente se halla en la venida de Yeshua, nuestro gran Dios, Señor y Salvador, como lo dice Tito 2, verso 13. Nuestra perspectiva de la vida permanece incompleta sin esta esperanza. Tal como Cristo resucitó de la muerte y ascendió a los cielos, Él volverá. Finalizando con el Salmo 18, el Señor es el refugio al que debemos acudir para ser protegidos y guardados de todo enemigo. En el versículo 3 vemos que la alabanza a Dios debe ser algo constante en nosotros. Cada día debemos agradecer y alabar a Dios por su amor, protección y por ser quien nos ayuda a vivir en victoria. El Salmo nos muestra que el clamor llega a los oídos de Dios. Un profundo y fuerte clamor del corazón puede tocar el corazón de Dios para que veamos su mano. No temas si estás pasando por una prueba o una lucha. Si has puesto al Señor como tu protección y clamas a Él para ser socorrido, el Señor vendrá y derribará el obstáculo de tu vida. Solo sigue esperando y clamando. Verás la mano de Dios como David. La naturaleza corrupta está en todos, pero nos tenemos que guardar de ella, hacerla morir. Tenemos que tener una actitud íntegra y recta en el corazón para con Dios, y así nos ayudará a vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que tener la disposición de obedecer, y así nuestra debilidad se transformará en fortaleza, porque el Señor ve exactitud en el corazón nuestro. Cada vez que te humillas ante Dios, reconociendo su grandeza, Él será tu luz y refugio, se agradará de ti, pero aquel que se cree autosuficiente no disfruta de los beneficios del favor de Dios. Todo esto lo desarrollaremos a continuación en el estudio de la palabra de Jehová sobre la que meditamos en este Shabbat. Ponte cómodo para que estés atento a esta instrucción. Iniciamos con el Evangelio. Recuerde que está tomado de Mateo, capítulo 22, versos del 34 al 40. Diagnóstico. Recordemos que Yeshua se encuentra en la última semana de su ministerio. La Pascua está cercana, ha entrado a Jerusalén, está enseñando en el templo. Sus enemigos se confabularon para tenderle una trampa a través de preguntas que tenían como propósito hacerlo ver mal y desacreditar su ministerio. En la hermenéutica pasada, estudiamos a 2 de 3 grupos que confrontan a Yeshua. El primer grupo, los discípulos de los fariseos y los herodianos, que está contenido en los versos del 15 al 22, los cuales le preguntaron si era lícito dar tributo a César. Ante esto, Yeshua respondió: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El segundo grupo, representado por los saduceos, contenido en los versos del 23 al 33, que tentó a Yeshua con una pregunta acerca de la resurrección de los muertos, y Yeshua le recriminó su falta de conocimiento de las Escrituras y explicó cómo sería la resurrección de los muertos. Serán como los ángeles, los cuales no se casan ni se dan en casamiento. En la hermenéutica de hoy viene el tercer grupo de los fariseos que envían a un maestro de la ley y que la vamos a estudiar en los versos del 34 al 40. Sin más preámbulos, iniciemos. En los versos del 34 al 35, cuando los fariseos supieron que Yeshua había hecho callar a los saduceos, se juntaron en torno a él.
Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Tan impactante fue la respuesta de Yeshua que hizo que los saduceos se quedaran callados, y en el Strong griego 5392, callar es phimo, que significa enmudece, boca, bozal, amordazar, para poner al silencio. Yeshua con su respuesta les puso un bozal a los saduceos. Por ello, los fariseos se pusieron alerta, ya que su turno para tentar al Señor había llegado. Mateo dice que los fariseos se juntaron, siendo el cumplimiento profético del Salmo 2, verso 2. Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Jehová y su ungido. Esto le da a la reunión de los fariseos un tono siniestro, porque al ir contra Yeshua, a quien desconoce como el Mesías, están yendo en contra de Jehová y sus designios. Maestro de la ley, en el Strong griego 3544, es nomikos, que significa ley, sabios en relación con la ley, aprendido en la ley. Por tanto, es un experto en la Torá. Por ello, algunas versiones hacen referencia a este maestro de la ley como doctor de la ley o intérprete de la ley, oficio que pocos ejercían. Mateo dice que la intención del intérprete de la ley era poner a prueba a Yeshua. Ahora, la diferencia entre una prueba sincera y una tentación es que quien prueba espera que la persona probada tenga éxito para promoción, pero el tentador espera que la persona tentada fracase, lo que deja en claro que el maestro de la ley espera que Yeshua fracase. Por tanto, no fue una prueba verdadera, sino una tentación, equiparando a los fariseos con el diablo cuando tentó a Yeshua en Mateo 4. En el verso 36, el maestro de la ley hace una pregunta que no analizaremos primero desde el Evangelio de Mateo, sino del de Marco, quien nos agrega un dato interesante en cuanto a este maestro de la ley. Marcos 12, verso 28 nos dice: un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Aquí se nos dice que el maestro de la ley estaba consciente de que las respuestas que Yeshua ha dado a los fariseos, herodianos y saduceos estaban en lo correcto, y es probable que este hombre, el mejor preparado de los fariseos, lleno del logo, reconociera la sabiduría de la palabra encarnada. En Mateo, este doctor de la ley llama a Yeshua maestro, que suena como un término de respeto, pero la intención es desarmar a Yeshua y a los espectadores con un tono respetuoso, y también avergonzarlo con una pregunta que no pueda contestar. Le hace la pregunta: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Esta no es una pregunta extraña, porque los rabinos rutinariamente se hacen este tipo de preguntas el uno al otro, y también se las hacen a sus discípulos, en un intento sincero de profundizar en la ley, y tenían además la tendencia de resumir la ley en un solo versículo, que encerrara el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Así que esta pregunta ya tiene respuesta ensayada, practicada y aprendida entre ellos. Por eso, a pesar de la respuesta que diera Yeshua, el intérprete de la ley disponía de un arsenal de otras preguntas diseñadas para socavar la credibilidad de Yeshua. El Antiguo Testamento
tiene 613 mandamientos y al respecto hay posturas diferentes entre los rabinos. Uno sostiene que no hay forma clara de juzgar cuál es el más grande. Otros rabinos decían que hay mandamientos pesados y livianos y existía un continuo debate respecto a la relativa importancia de varios de los mandamientos y cómo resumirlo para la gente común. Un rabino dijo que Moisés había dado 613 mandamientos, pero que David lo redujo a 11 en el Salmo 15 en los versos del 2 al 5 y que Isaías lo redujo a 6 en Isaías 33:15 y que Miqueas a 3 en Miqueas 6:8, Amós a 2 en Amós 5:4 y Abacú a 1 en Abacú 2 verso 4. Otros mantenían que Dios dio los mandamientos, por ello todos tenían la misma importancia. Por lo que esta pregunta, que parece ingenua y sencilla, no lo es, porque en realidad es una trampa, porque al poner Yeshua un mandamiento sobre los otros, seguramente ofendería a alguno de los rabinos. Sigamos con los versos que contienen la ley espiritual del 37 al 39, siendo la ley el 37 y el 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua respondió uniendo dos mandamientos. El primer mandamiento es Deuteronomio 6 del 4 al 5. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios es Jehová único, y tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para los judíos, estas palabras de la Escritura constituían una de sus principales declaraciones de fe y que se les enseñaba desde niño. A esta declaración ellos la llamaban el Shema, que literalmente significa escuchar. Es la declaración más básica y más repetida de la fe judía. Implica la afirmación de la unicidad divina, su omnipotencia y la aceptación de sus mandatos por parte del pueblo de Israel. Ellos repiten el Shema al levantarse en la mañana, al rezar en la tarde, al acostarse en la noche, al leer la Torá y al morir. El Shema se construye sobre el primero de los 10 mandamientos: no tendrás otros dioses fuera de mí, de Éxodo 23. Ningún judío fiel puede discutir la primacía de este mandamiento. En la respuesta de Yeshua hay que notar que al Dios a quien vamos a amar es tu Dios. Esto añade una dimensión personal, porque lo que adoramos no es un gran poder abstracto, sino a nuestro Dios, un Dios a quien le pertenecemos y que nos pertenece, un Dios que actuó en el pasado para salvarnos y que continúa actuando para salvarnos en el presente. Un Dios que nos creó con toda nuestra espléndida complejidad y que conoce cada cabello de nuestra cabeza, de acuerdo a Mateo 10:30. Tanto el Shema como Yeshua nos piden amar a Jehová Dios con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, con lo que constituye el centro de nuestro ser. Nuestra relación con Dios es dinámica y crece por estar en comunión día con Él, por buscarle a diario. Y para quien no hace Shema de su palabra, se cumple. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16.
Yeshua ha contestado la pregunta al maestro de la ley y no le ha dado mucho espacio para un ataque y continúa con el segundo mandamiento. Pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua está citando Levítico 19, verso 18. No te vengarás, ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Jehová. Que además aparece en este evangelio en el capítulo 5, verso 43 y el capítulo 19, verso 19. Cuando Yeshua dice que el segundo mandamiento es como el primero, está diciendo que están relacionados y tienen un peso similar. Amar a Dios naturalmente lleva a amar al prójimo, como claramente lo explica Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Quien ama a Jehová Dios y al prójimo, cumple con Levítico 19, versos del 15 al 18. No dictarás sentencias injustas, no harás favores al pobre, no te inclinarás ante el rico, sino que juzgarás con justicia a tu prójimo. No calumniarás a los de tu pueblo, tratándose de tu prójimo, no pedirás la pena capital. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Jehová. Estos versículos dejan en claro que el amor del que Levítico y Yeshua hablan es diferente de la concepción superficial y emocional con que el mundo define amor. El amor bíblico es yo daré, porque no se trata de lo que el otro haga o deje de hacer, sino que es una entrega voluntaria, sacrificial. En el cristiano, el amor al prójimo y especialmente entre hermanos es una evidencia de que hemos sido regenerados y no se espera que los nacidos de nuevo vivan de otra manera, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Ámense pues unos a otros de todo corazón. Yeshua nos ha dado una regla de oro en Mateo 7, verso 12. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Así, allí está toda la ley y los profetas. El mandamiento de Yeshua de amar al prójimo como a sí mismo asume que vemos por nuestros intereses y también nos llama a ver por los intereses de nuestro prójimo. En el verso 40, toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Ley tiende a tener en ocasiones una connotación negativa, como si fuera algo malo que hubiese un orden. En hebreo, ley es la palabra Torah, que significa instrucción, a través de las cuales el Padre Bueno nos enseña su voluntad para con nosotros y nos muestra cómo amarnos los unos a los otros y a vencer al hombre carnal. La obediencia a los mandamientos nos prepara para regresar a la presencia de Jehová Dios y obtener la vida eterna. En el libro de Deuteronomio se nos dice que hay bendiciones por obedecer y maldiciones por no obedecer la Torá. Al principio de su ministerio, Yeshua dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traer lo definitivo, en Mateo 5, 17.
Yeshua cumple la ley, llevando el entendimiento de la ley a una nueva dimensión, porque una aplicación de pura memoria no es suficiente. Debemos poner todo nuestro corazón, alma y mente, es decir, todo nuestro ser en la tarea de amar. Y es que de hecho, los 10 mandamientos están fundamentados en el principio del amor. Así, los primeros 5 mandamientos se fundamentan en amar a Dios y los últimos 5 en amar al prójimo. Pronóstico. Los oponentes de Yeshua le hicieron la pregunta para tentarlo. Ahora Yeshua toma la ofensiva y hace un par de preguntas relacionadas. ¿Qué piensan ustedes del Mesías? ¿De quién tiene que ser hijo? Los fariseos contestaron, como se esperaba, de David. Pero Yeshua no ha venido a cumplir con las expectativas tradicionales de llenar los zapatos de David como un guerrero y rey terrenal. Sí, es hijo de David, pero todavía más es el Hijo de Dios, un hecho que Dios anunció tanto en el bautismo de Yeshua en el capítulo 3, verso 17, y en la transfiguración en el capítulo 17, verso 5. Los fariseos han dejado claro en su respuesta que el Mesías es hijo de David. Ahora Yeshua hace preguntas a los fariseos basados en un salmo. ¿Cómo es que David llama al Mesías su Señor en un texto inspirado? Aquí Yeshua está atribuyendo la autoría de este salmo a David, una atribución con la que sus oyentes, incluyendo a los fariseos, estarían de acuerdo. Además, esto significa que este salmo no es simplemente el producto de la habilidad literaria de David, sino que fue inspirado por el Espíritu de Dios, un hecho con el que los oyentes de Yeshua también estarían de acuerdo. El hecho de que David escribió este salmo bajo la influencia de la inspiración divina le da una gran autoridad. Por tanto, los críticos de Yeshua tendrían que ser muy cuidadosos en su respuesta para no objetar un salmo escrito por David y por Jehová Dios. El salmo es el 110, verso 1. Palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Aquí surge la pregunta sobre quiénes son los dos señores en este versículo. Y Yeshua les pregunta al respecto en el verso 45. Si David lo llama su Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? El primero de los dos señores es Jehová, un hecho obscurecido por la evasiva judía de pronunciar su nombre. Si el primer señor es Jehová, ¿quién es el segundo señor mencionado en el versículo? No puede ser un segundo Dios, porque el Antiguo Testamento deja claro que Dios es uno y que no hay otros dioses. No puede ser el hijo de David, porque David nunca se referiría a su hijo como Señor. La única posibilidad entonces es que el segundo Señor del Salmo 110:1 es el Mesías de Dios, que no es hijo de David, sino el Señor de David. La identidad del Mesías y la relación del Mesías con David son importantes para los fariseos. Ellos pasaban muchas horas estudiando y debatiendo asuntos como esos. Ellos eran los eruditos y ese era su campo de acción. Ellos, los expertos, hicieron una pregunta a Yeshua, esperando avergonzarlo. Ahora Yeshua les regresa el favor, les hace una pregunta para la que ellos deberían tener la respuesta y los avergüenza, demostrando que su respuesta es incorrecta.
El aficionado sin preparación supera a los profesionales entrenados, que no pueden hacer otra cosa que regresar a su casa como el perro con la cola entre las piernas, como lo dice el verso 46. Y nadie supo qué contestarle. Desde ese día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Desde entonces, Yeshua les hablaría a las multitudes y a sus discípulos, como lo revela el capítulo 23, verso 1, y se dirigiría a los escribas y fariseos solamente para denunciarlos públicamente como hipócritas en el capítulo 23. Control del pronóstico. La humanidad posee un tiempo de vida muy corto, unos 120 años. Por ello necesitamos de ser instruidos para vivir sabiamente, agradando a Jehová Dios y a su vez conquistar la vida eterna. Y para lograrlo, tenemos la palabra de Dios con sus mandamientos, leyes y preceptos, que como justos obedecemos. Pero lamentablemente, lo primero que se nos viene al pensamiento cuando se habla de ley son términos relacionados a jueces, tribunales, policía, prisión o incluso la palabra cárcel, siendo muy diferente cuando conocemos el verdadero significado de la palabra ley en hebreo, que es Torá. Por ello, es importante gravitar en todo momento que la Torá es instrucción, guía y dirección por parte de Jehová, quien busca con ello dos cosas: evitar que se erre al blanco y bendecir a su pueblo. De la misma manera que un padre quiere lo mejor para sus hijos, cuando les expresa las reglas y normas que hay dentro del clan familiar y las reglas y normas de la vida en general. Yeshua enseñó y en nada contradijo la Torá, y ninguno de sus discípulos, quienes escribieron el Nuevo Testamento, nunca dijeron que la Torá fuera una maldición o que estuviese abolida. Todo lo contrario, la instrucción de Dios está vigente y nos lleva a vivir una vida con propósitos en obediencia a los mandamientos de Jehová Dios. Para que nuestro Shemá a los mandamientos de Jehová sea efectivo, debemos mantenernos en fidelidad a ellos, sacando todo estorbo que nos distraiga para obedecerlos. Amén. Llegamos a la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versos del 20 al 26. Diagnóstico. Después de la salida de Egipto, el primer día del tercer mes, de acuerdo a Éxodo 19:1, llega Israel al pie del monte Sinaí, donde Jehová Dios da a su pueblo los 10 mandamientos o 10 palabras que el pueblo oyó en persona y que conforman la instrucción de toda la ley, contenida en Éxodo 20 del 1 al 17. Pero los israelitas tuvieron miedo de oír la voz de Dios, así que pidieron que Moisés fuera el intermediario entre Dios y ellos. El pueblo, pues, se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios para recibir el resto de la ley. El resumen de la ley en Éxodo se encuentra entre los capítulos 20 al 23. Esta sección se puede dividir en 3 partes. La primera parte, que va en Éxodo 20, versos del 22 al 26, y que constituye leyes sobre cómo acercarse a Dios. La segunda parte, que corresponde a Éxodo capítulo 21 al capítulo 23, verso 9, que se corresponde con las leyes básicas de convivencia y justicia social. Y la tercera parte, que está contenida en Éxodo 23, versículos del 10 al 19, y que contiene las leyes sobre los tiempos de Dios. Estas no son una colección de leyes extremadamente minuciosas,
sino que ejemplifican los principios de Dios en acción. Dios utilizaba situaciones potenciales para mostrar cómo trabajarían sus leyes en la vida diaria de los israelitas. Estos casos ilustrativos tenían varios objetivos. Primero, proteger a la nación. Segundo, organizar a la nación. Y tercero, centrar la atención de la nación en Jehová Dios. La primera lectura de hoy está contenida en la segunda parte, que se corresponde con Éxodo 21, capítulo 21 al capítulo 23, verso 9, que contiene las leyes básicas de convivencia y justicia social. El complemento de la ley espiritual está en los versos 20 y 21 y damos inicio con ello. No maltratarás ni oprimirás a los extranjeros, ya que también ustedes fueron extranjeros en tierra de Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Maltratar en el Strong hebreo 32-38 es yanat, opresión, despojar, engaño, proyección de la rabia por la vulnerabilidad de las personas, ser violento, suprimir, maltratar. Hay alrededor de 40 casos donde la Torá habla del cuidado del extranjero. Ahora, extranjero en el Strong hebreo 16:16 es her, extranjero, extranjeros, peregrino, un invitado, un extranjero. Es uno que no nació en el país donde vive ahora, sino que vino de otro país para habitar allí. Por tanto, Jehová está hablando de los no israelitas residentes entre Israel, que le obedecen. De ordinario, son gente pobre, no tienen propiedades y su único medio de vida es el sudor de su frente. Necesitan urgente protección jurídica porque la tentación de aprovecharse de ello es patente. Por ello es muy significativo este precepto que prohíbe la opresión de los extranjeros, pues es improbable que tal disposición haya existido en las leyes de otros países antiguos. La ley prohibía a los hebreos maltratarlos, como lo leemos en Levítico 19:33. Cuando un forastero viva junto a ti en tu tierra, no lo molestes. Por el contrario, debían amarlo. En el mismo Levítico 19, ahora el verso 34. Al forastero que viva con ustedes, lo mirarán como a uno de ustedes y lo amarás como a ti mismo, pues ustedes también fueron forasteros en Egipto. Yo soy Jehová, tu Dios. Su propia experiencia como extranjeros en la tierra de Egipto debía ser un recordatorio constante de que debían tratarlos bondadosamente. Israel conoce la servidumbre de la que Dios le libera. Sería muy triste que olvidando el don de la liberación oprimieran a los forasteros en su territorio. La confianza que el forastero ha depositado en ellos no puede quedar defraudada. No puede ni imaginarse tal ingratitud. Hay que imitar a Dios que les da pan y vestido. Se les debe amar como a sí mismo. Aunque los hebreos debían permanecer separados de las otras naciones en obediencia a Jehová, no debían llegar al extremo de no mostrar bondad con un extranjero que viviera en medio de ellos. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Como en el caso del extranjero, es natural proteger a la viuda y al huérfano, porque a semejanza de ellos son débiles e indefensos y por lo tanto son objeto especial de cuidado divino. La viuda no hereda y el huérfano no posee nada. Al no tener ingresos asegurados, son seres indefensos, expuestos a las injusticias de la gente. Aunque en general los israelitas obedecieron estas órdenes,
Hubo ocasiones cuando las viudas y los huérfanos sufrieron una gran opresión, como lo podemos ver en Isaías 1:23. Tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones. Todos esperan y recompensa y van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. También lo podemos leer en Mateo 23, verso 14. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que devoran los bienes de las viudas y fijen hacer largas oraciones. Por eso serán juzgados con más severidad. Recordemos la solicitud de Yeshua por su madre viuda en Juan 19, versos del 26 al 27. El cuidado que recibían las viudas en la iglesia primitiva en Hechos 6:1 y en Primera de Timoteo 5 del 3 al 9, y el interés en las viudas y los huérfanos y el cuidado de ellos en Santiago 1:27. El primer principio de la ética cristiana es que descuidar de hacer el bien es hacer el mal. Disposiciones posteriores hicieron mucho para mejorar la triste suerte de extranjeros, viudas y huérfanos. Leamos Levítico 19, versos del 9 al 10. Cuando sea tiempo de cosechar, no ciegues hasta la misma orilla del campo, ni recojas las espigas caídas. Tampoco rebusques en tus viñas, ni recojas de tus huertos las frutas caídas. Las dejarás al pobre y al forastero. Yo soy Jehová, tu Dios. Deuteronomio 14, 29. Vendrá entonces a comer el levita, que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Jehová bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que hayas emprendido. Continuemos con los versos del 22 al 23. Si ustedes lo hacen, ellos clamarán a mí y yo escucharé su clamor. Se despertará mi enojo y a ustedes los mataré a espada. Viudas quedarán sus esposas y huérfanos sus hijos. El descuido de los pobres y de las viudas contribuyó a la captura de Jerusalén por Nabucodonosor y al aniquilamiento de sus habitantes, en cumplimiento de Jeremías 23 del 3 al 5. Practiquen la justicia y hagan el bien, libren de la mano del opresor al que fue despojado. No maltraten al forastero, ni al huérfano, ni a la viuda. No les hagan violencia, ni derramen sangre inocente en este lugar. Si cumplen esto, entonces los reyes sucesores de David seguirán entrando por estas puertas, pasarán con sus carros y sus caballos, con su gente y con su pueblo. Pero si no escuchan estas palabras, les juro por mí mismo, Jehová es quien habla, este palacio será destruido. Continuamos con el verso 24. Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que tú conoces, no serás como el usurero, no le exigirás intereses. Pedir prestado para poder subsistir es la mayor desgracia que le puede ocurrir a un mortal. No serás como el usurero, siendo usura un interés fuera de la ley, recibir más por el préstamo de dinero de lo que realmente vale y más de lo que la ley permite. Si el pobre trabajaba por lo prestado, más los intereses altos que se le cobraban, nunca tendría tiempo de trabajar para sí mismo y finalmente tendría que venderse como esclavo por sus deudas. En los casos de usura, el interés que se cobra es un robo, un apropiarse de lo que no es suyo. Este pecado está muy condenado en la Biblia. Ezequiel 22:12 nos dice: dentro de ti se condena a muerte por dinero.
prestan a interés y cobran comisiones, despojas brutalmente a tu prójimo y me has olvidado. Palabra de Jehová. Aunque se prohibía cobrar intereses a un israelita, era lícito hacerlo a un gentil. Deuteronomio 23:21. Podrás prestar a interés al extranjero, pero no a tu compatriota, para que el Señor, tu Dios, te bendiga en todas tus empresas y la tierra de la que vas a tomar posesión. Esto nos enseña que de no aprovecharnos de alguien que esté acosado por circunstancias adversas. En los versos del 25 al 26, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su cuerpo y para acostarse. Sino, ¿cómo podrá dormir? Si no se lo devuelves, él clamará a mí y yo lo escucharé porque soy compasivo. ¿Por qué la ley insistía en regresar el vestido de una persona antes que llegara la noche? Porque las túnicas eran una de las posesiones más valiosas de los israelitas. Hacer ropa era difícil y consumía mucho tiempo. Como resultado, las túnicas eran caras. La mayoría de la gente solo poseía una. La túnica era usada como manta, como un saco para cargar cosas, como un lugar para sentarse, como una garantía para una deuda y, por supuesto, como ropa y abrigo para la noche. Esta prenda se le debía regresar en la noche para que pueda dormir sin poner en peligro su salud. Esto significa que el prestamista debía visitarlo en la mañana para recoger el abrigo durante el día y seguir haciendo esto hasta que pagara el préstamo. En el contexto de tan evidente pobreza, un prestamista piadoso podría evitar lo absurdo de este ciclo, permitiendo que el deudor no entregara ninguna garantía. Además, había ciertos artículos de primera necesidad que no podían ser prendados, tales como un molinillo para hacer harina, ni ninguna de sus piedras de moler. Lo describe Deuteronomio 24, verso 16. Pronóstico. Continúan las leyes básicas de convivencia y justicia social del capítulo 22, verso 27 al capítulo 23, verso 9. La primera parte la vamos a tomar de los versos 27 al 30. Leyes de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 27. No blasfemarás contra Dios y no maldecirás al jefe de tu pueblo. La pena por maldecir a Dios era la muerte, descrita en Levítico 24:16. El que blasfeme el nombre de Jehová será castigado de muerte. Toda la comunidad lo apedreará, sea israelita o extranjero. Si blasfema el nombre de Jehová, morirá. El gobernante del Strong hebreo 5387 es Nasij, príncipe, príncipes, jefe, uno exaltado, un rey. Sería el jefe o un anciano de una tribu o de una familia. El hablar mal de él sería hablar mal o blasfemar de Dios, porque es Dios quien le había encargado administrar la justicia. De allí lo delicado de hablar en contra de la autoridad. Los versos del 28 al 29 se incluyen 3 ordenanzas. La primera, la presentación de las primicias de la cosecha y de la vendimia. Los israelitas debían estar dispuestos a dar sus ofrendas a Dios. Lo primero de las cosechas debía dedicarse a Él de inmediato. Como Dios no envía avisos de cobro tardío, es muy fácil cumplir con otras responsabilidades económicas, mientras que dejamos a un lado nuestros compromisos con Él. Segundo,
darás a Jehová tu hijo primogénito. Y tercero, darás a Jehová el primer nacido del ganado mayor y del ganado menor. Termina el capítulo 22 en el verso 30. Israel era una nación sacerdotal. Todos los hombres tenían la responsabilidad de funcionar como sacerdote, de acuerdo a Éxodo 19:6. Como tales, debían abstenerse de comer lo que no había sido preparado en forma de vida. La sangre era un símbolo de la vida y para comer la carne de un animal debía prepararse correctamente. En segundo lugar, tenemos lo que va de los capítulos del capítulo 23, versos del 1 al 9, para cerrar esta segunda parte de las leyes. Continúa entonces con las leyes que van de la mano de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí tiene contenida mucha enseñanza. No atestigües en falso ni ayudes al malvado dando un testimonio injusto. No te dejes llevar ni sigas a la mayoría cuando declares en un proceso. Tratándose de justicia, no favorecerás ni siquiera al pobre. Cuando encuentres perdido el buey o el burro de tu enemigo, se lo llevarás. Si ves caído con la carga al burro del que te quiere mal, no pases de largo, sino ayúdalo a levantarlo. No tuerzas el derecho del pobre en su pleito. Aléjate de la mentira. No harás morir al inocente ni al justo, porque yo no perdonaré al culpable. No aceptarás soborno, porque los regalos ciegan a los que veían y tuercen la sentencia del que era justo. No opriman a los extranjeros, pues ustedes saben lo que es ser extranjero. Lo fueron ustedes en la tierra de Egipto. Control del pronóstico. Los justos obedecen los mandamientos de Jehová Dios. Una poderosa razón para que el pueblo de Dios tenga presente estas leyes y las aplique en situaciones actuales. Veamos. Primero, los israelitas fueron oprimidos cuando eran extranjeros en Egipto. Y repasar esta historia no solo permite que tengamos a la vista que en Yeshua hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y al recordarlo se convierte en una motivación para ayudar a otros a salir de la esclavitud de Egipto y que sean nuevas criaturas en Cristo, tratando como nos gusta ser tratados. Segundo, Dios escucha el clamor de los oprimidos y toma medidas al respecto. Más nos vale no estar entre los que oprimen. Tercero, debemos ser su pueblo santo. Por lo tanto, tenemos que cumplir cada uno de sus mandamientos para mantenernos en santidad. Cuarto, la instrucción de Jehová evita el enriquecimiento progresivo de una parte del pueblo a costa del progresivo empobrecimiento del resto. Quinto, darle lo primero a Jehová Dios de lo que nos ha permitido tener demuestra que Él tiene la prioridad en nuestras vidas. Amén. Prosiguiendo con la segunda lectura, recuerden que está tomada de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versos del 5c al 10. Diagnóstico. La semana pasada vimos cómo Pablo dio acción de gracias por los tesalonicenses. Da gracias por cómo Dios había organizado esta obra nueva. Da gracias por la persistencia de ellos a pesar de su situación pesada. Da gracias por el ejemplo de su fe. Mejor dicho, pensar en los tesalonicenses para el apóstol Pablo era una bendición y no pudo sino agradecer a Dios por lo que pasaba allá. Iniciemos con las lecturas de hoy, en donde Pablo cambia de dar gracias a Dios a destacar los resultados de su ministerio. Verso 5c.
y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. De inmediato Pablo empieza a defender el ministerio de él y sus compañeros entre los tesalonicenses. Por varias razones, Pablo tuvo que hacer esto en Hechos 20, versos del 18 al 20 y del 33 al 35, y en muchas de sus otras cartas. Su comportamiento entre ellos concordó con su mensaje. Sufrían persecuciones, pero seguían adelante por amor a los demás. Lo que somos habla más duro de lo que decimos. Vale la pena preguntarnos, ¿nuestro testimonio personal sostiene o derriba nuestro mensaje? Porque el mensaje que proclamamos debe ser cónsono con nuestras acciones. En integridad debemos ser testigo y testimonio para poder hablar. En el verso 6, a su vez ustedes se hicieron imitadores nuestros y del mismo Señor, cuando al recibir la palabra probaron la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Parece una osadía esperar que la gente imite al predicador. Pero Pablo añade, y del mismo Señor, porque solo esperaba o deseaba que le imitaran a él, puesto que él a su vez imitaba a Yeshua HaMashiach, como lo dice explícitamente en 1 Corintios capítulo 11, verso 1. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. El peligro de ello surge cuando la gente imita tan rápida y fácilmente al predicador que no imita al Señor. Y esto se debe que el camino de imitar a Cristo es estrecho e implica cargar con una cruz, mientras que el camino de imitar a los hombres es bien ancho y placentero, pero conduce a la perdición. Cabe aquí otra pregunta. Como cristianos, ¿eres digno de ser imitado? Y esto es porque en todo momento se refleje a Cristo en ti, pues ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, de acuerdo a Gálatas 2, verso 20a, que por lo menos te imiten tus hijos, porque conocen la integridad de que como vives, hablas, como hablas, vives. En el verso 7, de este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Modelo en el Strong griego 5179 es tupos, ejemplo, figura, dechado, típicamente un patrón para ser imitado. Primero ellos imitaban el ejemplo del Señor en Pablo y de las iglesias de Judea. Luego ellos mismos llegaron a ser un buen ejemplo para otros hermanos y para otras iglesias. Lo único que serán buenos ejemplos para otros son los que primero siguen el ejemplo de Yeshua HaMashiach, sus apóstoles y los fieles del Señor. Un árbol es conocido por su fruto, un hombre por sus obras, y muestra de que los que aceptan a Cristo cambian. Lo leemos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Ahora, preguntémonos, ¿qué fruto ha dado nuestra conversión? ¿Cuántos discípulos de Yeshua HaMashiach hemos hecho? ¿A quién le predicamos la palabra libre de contaminación? Continuemos con el verso 8. De hecho, a partir de ustedes la palabra del Señor se divulgó en Macedonia y Acaya, y más allá aún, su fe en Dios se comenta en tantos lugares que no necesitamos decir más al respecto. Divulgar en el Strong griego 1837 es execheo, divulgada, sonar sucesivamente,
De esta palabra proviene la palabra eco. Indica un sonido fuerte como el del trueno o de una trompeta que difundió la palabra de Dios, como en Hechos 8:4. Los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Yeshua dijo que sus discípulos son luz del mundo en Mateo 5:14, y como la luz se extiende, así también la influencia de los fieles se tiene que extender. Los hermanos de Tesalónica, de Roma y otros que vivieron en el corazón del mundo político y económico tenían una gran oportunidad de proclamar el evangelio a muchos. Y no solo la proclamaron en palabras, sino también en sus hechos. Tesalónica estaba bien conectada con los puertos del mundo y la reputación de esta buena iglesia se divulgaba más allá aún. Una pregunta: ¿hasta dónde va a llegar tu testimonio y tu voz para proclamar el evangelio libre de contaminación? Atrévete y sé valiente. En el complemento de la ley espiritual, el verso 9, todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se convirtieron y de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Conversión en el Strong griego 1995 es epístrofe. Conversión, un girar alrededor, volver. Como en Hechos 11:21, la mano del Señor los acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Para los que nunca creyeron en los ídolos, no es fácil apreciar este cambio del cual Pablo habla. Los tesalonicenses y otros idólatras habían creído desde la niñez que el ídolo era un dios que tiene poder, y el culto a los ídolos afectaba toda su vida. Por eso algunos dijeron en Hechos 19, versos del 26 al 27, pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final, se acabará la fama de aquella a quien adora todo el Asia y el mundo entero. Porque la conversión de esta gente causó una revolución en su vida, como también en las de sus familiares y amigos. En muchos casos, también su empleo y muchos negocios fueron afectados, como es el caso de los plateros de Hechos que acabo de leer. Es un gran contraste pasar de creer en los ídolos, en María Leonza, el negro Felipe, todas esas barbaridades que son unos muertos, a creer en Jehová, Dios vivo y verdadero. En esto se ve el gran poder del evangelio, como se lee en 1 Corintios 8, 4b. Sabemos bien que los ídolos no son nada y que no hay más que un solo Dios. Tuvieron una conversión dramática, cambiaron su politeísmo por servir a Yeshua. ¿Has cambiado tú a tus dioses? ¿O sigue siendo tu esposo tu Dios? ¿O siguen siendo tus hijos tu Dios? Finaliza el capítulo 1 con el verso 10. Esperando que venga del cielo el que nos liberó del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Estas palabras describen la vida de los fieles. Se han convertido de sus pecados, de sus ídolos, de sus vicios, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos el regreso de su Hijo. Los tesalonicenses muestran que están esperando al Señor y que viven como hijos de la luz. Cuando esperamos a un visitante importante, nos preparamos.
y esperamos llenos de gozo, deseando que llegue rápido. Asimismo debe ser nuestra espera de la parucía. Los justos obedecen los mandamientos de Jehová Dios y esperan la segunda venida de Yeshua como justo juez. Pablo afirma que es justo el castigo de los que no obedecen el Evangelio en segunda de Tesalonicense, capítulo 1, versos del 7 al 10. En cambio, a ustedes, los que sufren, les dará el descanso junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús, que vendrá desde el cielo con los ángeles de su poder en medio de un fuego ardiente. Entonces, Él hará justicia con aquellos que no reconocen a Dios y no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán como castigo la perdición eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que hayan creído. Y ustedes han creído en nuestro testimonio. Pronóstico. En el capítulo 2, versos del 1 al 12, Pablo responde a acusaciones falsas en contra del carácter divino del Evangelio. El apóstol Pablo inicia hablando sobre la visita que hizo a la iglesia de Tesalónica junto con sus compañeros de ministerio, Timoteo y el doctor Lucas. En el versículo 1, Pablo les recuerda a los hermanos tesalonicenses: bien saben, hermanos, que esa visita nuestra no fue en vano. Bien sabe, ellos habían tenido la oportunidad de conocerles. Frecuentemente Pablo apelaba a su conducta y a lo que sus oyentes o lectores ya sabían de él, como en Hechos 20, 18. Les visitó para predicarles el Evangelio. Este debe ser el propósito principal de las visitas de los predicadores hoy en día. No fue en vano, sin fruto, inútil, sin provecho, sin éxito. Todo lo contrario, Tesalónica, una gran eclesía ejemplarizante. En el caso de Pablo y sus compañeros, ellos no solo llegaron para predicar el Evangelio, sino que trataron de establecer una relación con los tesalonicenses. En el versículo 8, Pablo dice: y era tal nuestra preocupación por ustedes que estábamos dispuestos a darle no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida, tan queridos habían llegado a ser para nosotros. En este verso, Pablo demuestra su amor al prójimo, ese yo daré, que demuestra cuánto le importan los tesalonicenses, que se preocupa por ellos y que está allí para ellos. La visita de Pablo a Tesalónica no fue en vano, porque estableció una conexión real con la eclesía de allí. En los versos del 13 al 16, consuela al rebaño perseguido. El verso 13 es una expresión de gratitud del apóstol Pablo y sus compañeros Silvano y Timoteo a Dios por la forma en que las tesalonicenses recibieron la palabra de Dios que se les predicó, no como palabra de hombre, sino como la palabra de Dios. Aceptaron esa verdad sin cuestionarla y creyeron en ella con todo su corazón, lo que a ti te toca hacer cuando recibes una palabra de Jehová Dios. Esto es un recordatorio para nosotros de que la verdad de la palabra de Dios no es negociable. No podemos simplemente tomar lo que nos gusta y descartar lo que no nos gusta. Toda la palabra de Dios es verdadera y como justos que somos debemos obedecerla y vivir de acuerdo a ella. En cuanto al control del pronóstico, la palabra de Dios tiene poder activo y vivo que hace grandes obras en nuestras vidas. Por esta razón debemos ser discipulados por la sana doctrina de la palabra de Dios libre de contaminación,
que nos libera de la idolatría para adorar, obedecer y servir al Dios vivo, Jehová de los ejércitos. Estudiar diariamente las Escrituras para que la palabra penetre en el corazón nuestro y obre en nuestras vidas los efectos que Jehová Dios quiere a través de ella. Ejercitarnos espiritualmente a través de las obras de piedad. Escuchar, meditar y reflexionar cada hermenéutica que es un alimento espiritual que sustenta para la vida eterna. Recordar siempre que tu Biblia cerrada en cualquier mesa no obra para nada. Amén. Finalizamos la disertación de esta hermenéutica con el Salmo 18, versos del 2 al 3a, del 3bc al 4, el 47 y 51ab. El título de este salmo es Un liberador da gracias a Dios. El Salmo 18 es particularmente instructivo y excepcionalmente claro. Este habla sobre un Dios muy activo en el cielo y sobre un hombre en la tierra sincero y ferviente para hacer la voluntad y obra de Dios. Es un salmo de David que fue escrito después de una victoria. Muestra entusiasmo y agradecimiento porque Dios sacudió el universo para venir en su ayuda. Comienza en forma notable con una inequívoca y sincera aclaración. Yo te amo, Señor, mi fuerza como si fuera poco. Va más allá y profundiza. El Señor es mi roca y mi fortaleza, es mi libertador y mi Dios. Es la roca que me da seguridad, es mi escudo y me da la victoria. En los versos del 2 al 3. Los enemigos pueden ser complicados, ya sean las personas que están contra nosotros o los enemigos internos, como los pensamientos destructivos y negativos. En ambos casos, al igual que David, podemos invocar a Jehová para que nos salve de nuestros enemigos. Invoco al Señor que es digno de alabanzas y me veo libre de mis enemigos en el verso 4. Es así como se obtiene victoria por confiar en Dios e invocarle en cada lucha diaria y obedecer cada una de sus instrucciones. Sobre el fundamento, algo se puede edificar y algo se puede llevar a cabo. Fue sobre este fundamento que David estuvo de pie en los días de tribulación, cuando las ligaduras del Seol y los lazos de la muerte lo rodeaban. Entonces clamó a Dios y Dios lo escuchó en su templo. Esta fue la oración de un hombre justo, puro y libre de idolatría. El resultado no se hizo esperar. Tembló la tierra y se estremeció. Se sacudieron las bases de los montes que temblaban con un solo ver su furor. Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego abrasador que arrojaba carbones encendidos en los versos del 8 al 9. Esta fue una reacción y acción excepcional por parte de Dios. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó, me libró. ¡Qué poder de acción y vigor! Fue una victoria aplastante. Todo el salmo es un golpe contra la falsa gracia y la falsa predicación. Predicación que nos quita la personalidad y nuestra parte del pacto. La predicación que dice que todo lo que hacemos significa muy poco porque todo es por gracia. Y esto es falsificación de la palabra de Dios. La verdadera gracia conduce a la actividad y a la acción, a tomar tu accionar, que es obedecer los mandatos, leyes de Jehová. Lo que Dios hace a menudo es una reacción a nuestra acción y voluntad. Así es como Dios es honrado, porque es Él quien produce así el querer como el hacer.
pero Él no llega a ninguna parte sin nuestra obediencia. Así que el que vive por gracia y aguarda que Jehová Dios lo escuche por pura gracia, no tiene nada, tiene que accionar en obediencia a los mandamientos de Jehová Dios. David entendió esto y cuando analizó la poderosa intervención y milagro de Dios, dijo: el Señor, según mis méritos me trata, limpias son mis manos y Él me lo paga. En el verso 21. Para David, la respuesta de Dios a su oración fue un premio y una recompensa a su esfuerzo sincero. Porque guardé los caminos del Señor y no hice el mal lejos de mi Dios. Me acuerdo siempre de sus decisiones y nunca descarto sus mandamientos. En los versos del 22 al 23. ¡Qué hombre! ¡Qué gigante de Dios en el Antiguo Testamento es este David obediente! David repite que fue la recompensa del Señor conforme a su pureza ante los ojos del Señor. Hay una gran seriedad en lo que sigue a continuación. Y atentos, con el que es fiel, tú te muestras fiel. Si alguien no falla, tú tampoco le fallas. Con el que es sin doblez, tú eres leal, pero pillas al hombre si es tramposo. En los versos del 26 al 27. En otras palabras, uno es guiado por el mal camino en el pensamiento, al sospechar y sacar conclusiones erróneas por un prejuicio errado que en la mente pasa a ser una estructura de pensamiento que se reconoce equivocadamente como una verdad. Así nunca se llega a conocer al Dios del que nos está hablando David. Debemos ser libres de pensamiento sincero, en querer amar al prójimo como a nosotros mismos y en obedecer en todos los mandamientos de Jehová Dios para obtener de Él su auxilio oportuno. La mancha oscura que vemos en medio de nuestras situaciones a menudo refleja una mancha oscura similar a nuestro propio corazón. Esto no fue así en el corazón de David. Para él todo era brillantemente claro, porque obedecía en todo la voluntad de Jehová. ¿Por qué había de tener entonces miedo? Por eso obtuvo de Dios su auxilio oportuno. Viva el Señor, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios que me salva. En el verso 47. En David no hay ninguna queja, ninguna insatisfacción, sino alabanza y acción de gracias a Jehová Dios fiel. El resto del Salmo es un testimonio ejemplar de una victoria ininterrumpida, de destrucción total del enemigo. Utiliza expresiones más fuertes como desbaratar ejércitos, asaltar muros, perseguir enemigos hasta aplastarlos. Todo lo que es llamado enemigo es destruido. Y el salmo termina con una alabanza a Dios que había mostrado misericordia a su ungido a David, quien no se atribuye ninguna honra o medalla de victoria para sí mismo, sino que reconoce que ha sido Jehová quien le ha dado toda victoria. Y finaliza el salmo diciéndole a Dios: tú que a tu rey das victoria tras victoria y sigues con tus favores a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre. En el verso 51. Dios no ha cambiado un milímetro durante todos estos años. Así como fue con David, así es contigo y es conmigo. Él no es parcial. Lo único que hay que hacer es tener alta estima por sus mandamientos para obedecerlos. Amén. Conclusión. Amor, por definición, expresa la acción de dar vida, es decir, contempla proveer de refugio, de agua, de alimentos y vestimenta en un nivel básico.
consiste en proveer el sustento que hace posible la vida humana. Ahora bien, amar a Jehová Dios es cederle nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que pueda manifestar su vida por medio de nosotros, tal como lo hizo Yeshua, el amado Señor de la Eclesía. Juan 4:34 nos dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 6, del 38 al 40 nos dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Yeshua nos dio testimonio de lo que es amar a Jehová sobre todas las cosas. Se vació de toda expectativa personal para hacer la voluntad del Creador. Filipenses 2, versos del 8 al 11 nos dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es imposible pecar cuando se desarrolla una relación de dependencia a Jehová por tener alta estima de su logos y su rema. Yeshua se mantuvo sin pecado, en perfecta obediencia, vivía en total fidelidad a los planes de Jehová. Por tanto, resistió toda contrariedad, porque su estima por obedecer al justo juez era mayor que cualquier pretensión personal. Yeshua demostró su amor por el prójimo efectuando sanidades, milagros y prodigios. Es de resaltar cuando resucitó al único hijo de la viuda de Naín en Lucas 7, del 11 al 17. Fue movido a hacerlo porque Jehová no desatiende el clamor de las viudas y los huérfanos. Solo hay verdadera obediencia cuando hay verdadera fidelidad. Solo hay verdadera fidelidad cuando hay verdadero amor. Solo hay verdadero amor cuando vivimos para donar nuestra vida a Jehová y al prójimo. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica y es meritorio hacer oración de aquellos que con sus diezmos, ofrendas y colaboraciones permiten la realización de estos videos. Por eso vamos a aclamar al Padre de la Gloria para que haga una intervención divina sobre la vida de cada uno de ellos. Padre Santo, bueno y fiel, tú que eres dueño de todo cuanto hay y cuanto existe, y conoces los corazones de cada uno de ellos que han venido portando sus diezmos, ofrendas y colaboraciones, que han dado de lo que tiene y no de lo que les sobra. Haz posible, Padre bueno, para ellos una medida grande y remecida de bienes materiales hasta que sobreabunde, de tal manera que siempre tengan para satisfacer sus propias necesidades, para compartir con los hermanos, especialmente los de la fe, y para seguir ayudando en toda obra buena para la extensión de tu reino de luz. Padre Santo, dales el poder de la triple bendición de la cruz, que sean genuinamente libres de sus espíritus, salvos en sus almas, prósperos en todas las áreas de su vida, llenos de salud y sanidad divina, porque tú eres el Dios bueno,
que recompensa a los que son fieles, a quienes cumplen tus mandamientos y los ponen por obra, amándote a ti sobre todas las cosas y al prójimo como a ellos mismos. Que sean bendecidos ustedes siempre en Cristo Jesús. He orado a tu trono, Padre bueno, y te doy gracias porque sé que ya esta oración tiene respuesta de tu parte, porque tú eres un Dios justo y bueno, y te he orado en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y a quien sirvo. Amén, amén y amén. No puedes apagar tu dispositivo donde estés viendo esta hermenéutica sin antes darle me gusta, suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que estés atento a todo lo que subimos a nuestro canal. Recuerda comentar el minuto de impacto de esta hermenéutica que está transformando tu vida y coméntala para que así como a ti te ha sido de provecho y de bendición, lo sea para todos tus contactos y te conviertas en un agente multiplicador de la buena noticia del reino del amado Padre Jehová. Amén, amén y amén. Y conoce a Dios, el que no ama, no es de Dios, porque Dios es amor, amado. Amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo con mi Cristo. Tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, amados. Amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño. Tienes que ser un niño.